tardes, amigas, amigos. ¿Cómo están? Les habla Edgardo Fogel desde España, aquí, pero muy contento porque vine a visitar a un tremendo amigo, un honor también, con un gran maestro. Yo creo que ustedes lo están viendo, lo conocen, es Ramiro Calle, diría que es el precursor del yoga aquí en España. Estamos en su lugar donde se imparte el yoga. ¿Ya cuántos años? 53 años. 53 años. Estamos aquí. Empezamos en enero de 1971, la profesora de yoga magnífica, Lundena Urillo, y no hemos parado. Han pasado por aquí 600.000 personas y hemos estado dando clases pues todos los días, claro. Es para mí un placer tener a Edgardo, tener a Lois aquí en mi sede, donde he pasado, pues digamos, las 3/4 partes de mi vida, así que estoy encantado de recibiros, aunque no haya llegado muy puntual, solo me he retrasado 10-15 minutos, nada como están las condiciones de tráfico en Madrid estos días. Pero he venido con mucha ilusión para veros. Hoy es un día muy especial y sobre todo habiendo tenido contigo esos magníficos programas que todos han alcanzado un número elevadísimo de visitas, que eso siempre también es alentador y confortador. No, muchas gracias a ti, querido Ramiro. Para mí es un honor estar contigo. Me emociona realmente estar contigo. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Bien verte. Tanta información de sabiduría. Ramiro, bueno, ya tiene más, no sé, yo creo que más de 200 publicaciones, ¿no? Mucha información espiritual, pero narrativa, muy entretenida, aportadora. ¿Cuántos libros, cuántos lectores has tenido? Bueno, lectores, claro, millones. Aunque, querido Edgardo, como tú sabes, no es nada a lo que se tiene ahora con las redes. Sí, está uno toda su vida escribiendo, y a lo mejor en 2 programas consigues más audiencia que en toda tu vida escribiendo. Este es el gran misterio, para bien, para mal, de las redes. Para bien si tratamos de difundir las auténticas enseñanzas, para mal si en lugar de sacar lo mejor del ser humano, lo que está sacando es lo peor. Claro. Sí. Bueno, estamos en Madrid. Quería partir, querido Ramiro, un poco. Hemos estado conociendo España, pero estamos sintiendo lo que ya está pasando hoy día en el mundo. ¿Cómo ves? Está muy intenso todo lo que estoy viendo, ¿no? Está desastrosamente intenso, querido Edgardo. Sí. Pero fíjate, esto, al fin y al cabo, lo que pone más en evidencia que nunca, aplastantemente en evidencia, es hasta qué punto, si no cambia la mente del ser humano, como tú y yo hemos hablado en varios programas, no cambiará nada. ¿Por qué tenemos que presuponer que va a haber un cambio en el ser humano si no cambia su mente? Seguimos todos dominados por esas tendencias destructivas, insanas de nuestra mente, desde la ofuscación, la avaricia, el odio, los celos, la envidia, el afán de venganza. Porque la guerra, por ejemplo, Edgardo, ¿dónde nace la guerra? Nace aquí. La guerra no se hace por sí sola, la hacen mentes humanas ofuscadas, llenas de rencor o de odio o de avaricia. Por tanto, yo debo insistir en ello, y es el tema de mi último libro, El cambio interior, que si no hay un cambio, no puede cambiar absolutamente nada. Tú fíjate que ya que tú y yo tantas veces hemos hecho referencia a Buda, Buda decía que todo se fundamenta en la mente, y la mente es el fundamento de todo. O cambiamos la mente o no cambiamos nada. Sí. Lo que pasa es que hay una distorsión de lo que es el concepto de la mente, ¿no? Claro. Porque la mayoría piensa que la mente es el cerebro, es nuestra forma de razonar. Claro, pero por eso fíjate que mi yoga se hace referencia a la mente racional, o mente pensante, o mente egocéntrica, y a la no mente. La no mente es la mente que está más allá de la idea, del concepto, de la palabra, del pasado, del futuro. Es la mente que se inspira en lo más hondo, digamos, de nuestro corazón, simbólicamente de nuestro ser, como queramos decirlo. Pero mientras impere
la mente egocéntrica, estamos perdidos, porque la mente egocéntrica solo mira siempre por ella misma, no mira por los demás. En la mente egocéntrica no cabe la compasión, la indulgencia, la benevolencia. Sí, es verdad. Tú hablas de los tiempos actuales, tú hablabas de 3 tendencias actuales, hablabas de la ofuscación, la avidez y el odio. Eso está impregnado en esa mente racional, no en esa mente mecánica. Exacto, está en esa mente mecánica, racional, porque también ello formaría parte luego ya distorsionado de lo que llamaríamos la supervivencia. Por eso el ser humano es infinitamente más perverso cuando lo es que el animal, porque en el ser humano todos esos pensamientos y tendencias egocéntricas se han ido fortaleciendo y retroalimentando. Y el ser humano es el animal que nunca se satisface con nada. Siempre es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Es un círculo vicioso que nunca termina de cerrarse. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la mente ávida, la mente ofuscada, la mente llena de tendencias nocivas o perniciosas. La cuestión luego es cómo cambiar esa mente. Primero, si queremos cambiarla, porque es que hay que muchas personas, tú lo sabes, que es que no quieren cambiar nada, se regodean en su propio fango, en su propio lodo, no tienen ninguna aspiración de mejoramiento. Ahora, quien tiene aspiración de mejorar, lo que tiene es que utilizar las enseñanzas que hay, los métodos, las claves, para empezar realmente a nacer a otro tipo de ser, a otro tipo de sentir, a otro tipo de relacionar. Y bajo ese punto de vista, ¿cómo te has sentido después de tantos años tú con esta escuela donde estamos hoy día, enseñando técnicas de autorrealización, yoga, etcétera? ¿Tú sientes que se está avanzando? ¿Cómo has ido tú evolucionando también en la enseñanza de estas técnicas de autorrealización? Sí, yo lo que me doy cuenta, Edgardo, es que el ser humano, como no tenga el muy firme propósito de cambiar, y ese cambio sea como su meta, voy a decir, aunque parezca exagerado que no lo es, como su Dios, como el ser humano no se proponga ese cambio, no tenga ese recto propósito, no hay nada que le cambie, porque si tú te das cuenta, llevas también tantos años en medios espirituales y psicológicos, si te das cuenta, todo está dicho, pero nada está hecho. Hemos tenido los más grandes maestros, textos, profetas, pero ¿y el cambio? ¿Dónde está el cambio? Si es que seguimos constantemente guerreando, seguimos todos encadenados a la mente adictiva, conflictiva, a la mente que genera tensiones sin fin. Cuando digo esto, Edgardo, hay gente que piensa, pero bueno, Ramiro, es ya demasiado negativo. No, es que si tú no haces caso al médico, de que te está diciendo usted está enfermo y necesita estas medicinas, y lo único que haces negligentemente es dejar las medicinas en el cajón de la mesilla, eso no sirve para nada. Tenemos que superar autoengaños, pretextos falaces, todo tipo de falsidades que nos decimos a nosotros mismos, vernos como somos, aunque sea a veces muy difícil aceptarnos, pero desde ahí comenzar a cambiar. Si uno no reconoce que está en un campo de concentración, es que ni siquiera tiene la motivación de salir fuera del campo de concentración. Luego yo no soy negativo, al revés, soy enormemente positivo, porque trato de que todos veamos dónde está la enfermedad, la lesión, y saber que tenemos todos los medios para poder superar esa enfermedad o esa lesión. Sí, qué fuerte, pero es real lo que tú dices, vivimos en un campo de concentración, en una matrix, ¿no? Exactamente, justo. Además, fíjate, reflexionemos en esto. ¿Por qué desde nuestro ego, nuestra autoimportancia, nuestra jactancia, creemos que ya somos un producto acabado? Ninguno de nosotros estamos acabados, estamos en evolución. Nuestra consciencia es muy pobre.
Nuestra conciencia es muy mediocre. No hemos acabado nuestro proceso de evolución, pero podemos, si nos lo proponemos, poner todos los medios para seguir madurando, para seguir evolucionando. De otra manera, nos quedaremos siempre en la orilla de la oscuridad. Decía Buda, la mayoría de las personas suben y bajan por la misma orilla, pero nunca se deciden a pasar a la orilla opuesta. Sí, ¿qué hay ahí? Porque se habla que que somos buscadores, pero mi pregunta es, ¿uno busca o encuentra en su momento como el punto de luz? Yo creo que son dos procesos complementarios. Si tú estás muy motivado, si tú estás muy alerta, si tú estás muy perceptivo, siempre encontrarás, porque hasta de repente el vuelo de una gaviota te inspira y te ayuda a tener un insight, un chispazo de luz, o encuentras un libro de texto precioso en una biblioteca, o encuentras una persona que te habla de estos temas. Si uno está en disponibilidad, la providencia nos ayudará. Yo no soy providencialista, pero sí creo que si ponemos las condiciones, indudablemente surgirá alguna ayuda que, aunque venga siempre de adentro, tendrá un detonante que la genera desde afuera. ¿Qué le puedes decir a tantas personas que dicen, no, pero somos tan pocos los que nos preocupamos de esto y la mayoría de la gente está en otra y que aquí ya no va a haber cambio? Y tú eres siempre positivo, entregando siempre información. Sí, pues yo diría una cosa, Edgardo, no sé tú qué opinarás, pero yo diría que no te ocupes tanto de cambiar a los demás y cámbiate a ti mismo. ¿Qué es lo que en realidad hay que cambiar? La actitud, toda la actitud. Tener una actitud de equilibrio, de saber relativizar, de ecuanimidad, de compasión, de amor, de servicio, de tantas cosas. Pero todos somos como jueces. Es como si todos tuviéramos la profesión de jueces. Querer cambiar a los demás y no nos cambiamos a nosotros mismos. Cada uno, decían los antiguos guerreros espirituales, tiene que librar su propia batalla. Cada uno tiene que darse luz a sí mismo. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces todo lo esperamos de afuera y no lo esperamos de nosotros mismos. O como tú sabes, hay una enfermedad, la de la inmediatez. Todo tiene que ser inmediato. En minutos yo tengo que dominar mis energías, mi cuerpo, saber hacer pranayama, control mental. No, todo lleva su proceso, todo lleva su tiempo. Luego yo diría que es necesaria, además de la motivación, la disciplina, lo que llamamos en Oriente sadhana, y algo realmente esencial, la práctica regular. Sí, sí, es verdad. Un poco lo que dices, la mayoría estamos muchas veces mirando hacia afuera, criticando hacia el otro y mentalmente descalificando, eso es. Sin escuchar. Esta es una sociedad de descalificativos, de recriminaciones, de culpabilizar a los demás para así nosotros pretestarnos a nosotros mismos. Donde está flor de piel, pues la calumnia, la difamación, el enredo. Todo eso es la mente egocéntrica, es como un mono, la mente simiesca que no cesa. Y esta sociedad pone todo el énfasis en mirar hacia afuera, mirar hacia los afueras, pero no mirar hacia los adentros. Y lo que nos dio la sabiduría oriental, aunque ahora en Oriente es todo tan desastroso como aquí, lo que nos dio es que hay que aprender también a mirar hacia adentro. Parte de la energía para mirar hacia afuera es mejorar tu calidad de vida externa, pero parte de la energía para mirar dentro de ti, mejorando también tu calidad de vida interna. Tenemos que aprender a dosificar y eso nadie nos lo ha enseñado. Fíjate que yo he publicado hace unos meses mis memorias que se llaman El viaje de mi vida, donde yo me quejo, pero amargamente, de que yo no aprendí nada importante en el colegio. A mí no me enseñaron la media sonrisa beatífica que calma a ti mismo a los demás.
A mí no me enseñaron a abrazar un árbol, no me enseñaron a llevarme bien con mis compañeros, no me enseñaron a respirar, no me enseñaron un estiramiento consciente, no me enseñaron a meditar, que me enseñaron las cosas importantísimas de la vida. No me las enseñaron porque todo está orquestado para tener, pero nunca para ser. Traicionamos el ser por culpa de estar siempre en el tener y en el hacer. Bueno, lo que tú dices es justamente uno de los problemas hoy día, ¿no?, de la sociedad tan distópica. Se habla de la distopía en las distintas áreas y una de esas es la educación. Si vamos a seguir con una educación orientada, no sé, a ser consumidores obedientes, no digamos ningún lado, ¿no? Luego, claro, como decía Emerson, y esto lo repetía mi hermano Miguel Ángel muchísimo en el programa que hicimos de espiritualidad una vez a la semana en radio durante 25 años, él siempre recordaba a Emerson, el gran filósofo que decía: la sociedad confabula contra el individuo. Entonces, claro, es muy difícil despertar si tú y yo estamos en un dormitorio de millones de personas, donde todo el mundo está profundamente dormido, roncando. Te despiertas un momento y por mimetismo o contagio te vuelves a dormir. Es que todo está de alguna manera confabulado para que no pienses, para que no seas libre, para que no seas independiente, para que no creas en tus potenciales internos. Fíjate lo que decía Germán Hesse, que si uno lo medita es espantoso, es conmovedor. Decía que pensar que desde un despacho un número de personas nos están controlando a todo el planeta, un número de dirigentes ciegos, sin bondad, sin misericordia, sin lucidez, sin compasión, desde un simple despacho están haciendo el papeleo y dando órdenes para controlar a toda la humanidad, a todo el planeta. Es que eso es tremendo. ¿Qué somos? Hojas a merced del viento, y por eso aquí se cumple lo que decía Buda: tú eres tu propio refugio, ¿qué otro refugio puede haber? Tú sientes, porque hoy día se habla de los ciclos, ¿no? Que la humanidad ya vive un ciclo y que este ciclo de alguna forma, o esta humanidad ya está agotada y se está construyendo de a poco una nueva humanidad. ¿Tú sientes que de alguna forma, a través de la misma escuela, que se está construyendo una nueva humanidad, que hay personas jóvenes, sí, especialmente, que están despertando? Que hay afortunadamente personas, la minoría, que están interesadas en modificar lo que es. ¿Por qué? Porque a poca lucidez que tú tengas, te das cuenta de que esto no funciona, de que esto va muy mal, de que solo imperan tendencias muy nocivas. Claro, hay muchos jóvenes que, como tienen una inteligencia notable, si la ponen al servicio de esta búsqueda, de ser como sabuesos, buscando, se dan cuenta de que efectivamente hay que cambiar y empiezan por hacerlo por ellos mismos. Aquí el problema, Edgardo, es primero que la propia sociedad es el gran hándicap para el cambio. La sociedad lo que quiere es máquinas, que es lo que todos somos. Sí. Segundo, que hay una serie de supuestos gurús que, en lugar de llevar realmente luz a los demás, lo que tratan es de explotarlos, de estancarlos en su minoría de edad emocional y espiritual, y no les ayudan. Todo lo contrario, les sacan de su cárcel para meterles en la cárcel del gurú. Para eso es mejor estar en la propia cárcel. Y luego también todos a veces tenemos que luchar contra todo lo instituido. La religión instituida, el sistema educacional instituido, todos son corsés y corsés que llevan a muchas personas al desaliento. Hay muchas personas que luchan, que quieren salir del campo de concentración, pero que luego encuentran sus esfuerzos baldíos y se deprimen. Y luego, por otro lado, hay algo muy grave, que es la adulteración de las auténticas enseñanzas. Cómo se está adulterando el yoga, el zen, el vipassana con el denominado mindfulness, un largo etcétera.
Hay factores que son muy contrarios, pero ahí es donde hay que trabajar mucho con la motivación y darnos cuenta de que en realidad, aunque no nos conozcamos, todos los que tenemos este anhelo de búsqueda, este anhelo de incondicionado, lo sublime, como queramos llamarlo, a modo de conveniencia, todos formamos una gran familia. No importa que nos conozcamos o no. Uno está en Australia, tú estás en Chile, otro está en México, pero es como una gran familia que de alguna manera estamos creando una sintonía, una red, para que todo este conocimiento perenne pueda seguir evolucionando. Ahora sí, ya, yo creo que tal como tú lo dices, ya es el momento de que todos de otra forma seamos más activistas, ¿no? Cada uno en lo suyo. Sí, cada uno en lo suyo, pero no quedarse solamente observando. Yo creo que el último programa que tú hiciste tenía un título muy, entre comillas, revolucionario, ¿lo recuerdas? Sí. ¿No? Era como, basta ya, o esto tiene... Claro. Bueno, porque sí, hay que reivindicar, hay que ser contestatario. Tenemos que darnos cuenta de que no podemos todo asumirlo, de que, ya lo decía Buda hace 2500 años, escucha, reflexiona, sopesa, discierne. Si algo te ayuda para tu evolución, lo aceptas. Pero si no, tranquilamente descártalo. ¿Por qué tenemos que creer en dogmas? Nos han llenado por todo el lado de dogmas, de viejos patrones que nos encorsetan. No, tenemos mucho que desaprender para poder aprender. Hay que dejar sitio en nuestro interior para que otras cosas puedan florecer. Pero claro, estamos a veces tan atiborrados todos de doctrinas, de dogmas, de cultos, de ideas, de conceptos, incluso la cultura. Si no la manejamos bien, si no la dosificamos, también al final es un gran obstáculo, porque no se trata de saber intelectualmente, se trata de saber de tal manera que nos transforme a nosotros y ayude a transformar a los demás. Sí, qué importante la palabra que dice discernir. Se habla de discernimiento, pero quizás no se comprende mucho qué significa que uno tiene que potenciar el discernimiento. Sí. Hay una gema en la mente, hay varias. Una es la atención, que es fundamental, ¿no? Fundamental, y otra el discernimiento, entre otras. El discernimiento es una palabra que en realidad quiere decir en su origen revelar, que cuando tú disciernes, revelas una realidad que estaba oculta, que no veías. Discernir sería distinguir, sería discriminar. Por ejemplo, aprender a separar lo accesorio de lo fundamental, lo que es superficial, banal, de lo esencial, lo no importante de lo importante, tener una luz mental más clara y penetrativa para saber por dónde ir, por dónde caminar. No quiere decir que no tengamos derecho al error y que no nos equivoquemos como seres humanos, pero sí que pongamos un poco de atención, claridad, ecuanimidad para aprender a distinguir, porque de la misma manera que tú vas distinguiendo qué alimentos físicamente te sientan bien o te sientan mal, tenemos que aprender a distinguir qué es bueno para nuestra mente y la mente de los demás o qué es pura basura, fango, que lo único que hace es eso, crear fango en toda la sociedad. Eso significa que uno debería estar con discernimiento diariamente, a todo, observando todo lo que está sucediendo con lo mismo, con eso, los demás. Muy bueno lo que has dicho, observando, porque el discernimiento nace también de una observación muy fina, muy profunda, más allá de juicios y prejuicios, más allá de condicionamientos. Es muy difícil llegar a esa observación tan fina, que es lo que Patanjali llama la visión pura o Buda vipassana, visión penetrativa. Pero poco a poco uno va logrando ver más allá de las muselinas, de los pelos. Al principio miras y solo ves que todo está de alguna manera oscurecido, pero vas encontrando como agujeros de luz para poder ver más allá de la confusión.
Este es el tema tan interesante que los orientales, los hindúes sobre todo, han llamado maya, lo aparente, lo ilusorio, que llega un momento que lo que no es lo que creemos que es, y lo que es no nos damos cuenta que es lo real. Y tú de ahí también pienso que has hecho desde un inicio la transformación del verdadero yoga, ¿no? A un yoga más profundo. Sí. ¿Cuál es la profundidad que tiene el yoga? Que, tal como tú dijiste hace un rato atrás, como que se ha distorsionado, se ha transformado casi como en un deporte, ¿no? Sí, más que un desarrollo espiritual. Se ha vuelto ejercicio. Para eso, haz pesas, que está muy bien, natación. Yo tengo un libro que se llama Yoga y Deporte. Quiero decir que el hacer yoga no quiere decir que no apreciemos las actividades deportivas, pero no equivoquemos y digamos que el yoga es un deporte, no es un ejercicio, no es una calistenia, no es una gimnasia exótica, es otra cosa muy diferente. Pero todo ha ido degradando, todo ha ido degenerando, porque el occidental tiene este dudoso privilegio de todo distorsionarlo y desdibujarlo. Y como además todo en Occidente lo queremos rentabilizar, al rentabilizarlo, pues lo prostituimos. Pero este no ha sido un lamentable fenómeno en Occidente. No hay que olvidar que los que dieron comienzo a esto, los verdaderos responsables, son los primeros mentores que llegaron desde la India a Occidente, y que en lugar de impartir un yoga auténtico, un yoga puro, un yoga conectado con la fuente, empezaron a impartir una especie de yoga adulterado donde uno ya no sabe qué es el ejercicio del yoga y qué es el ejercicio de la calistenia o la gimnasia. Tenemos con discernimiento que ir poco a poco recuperando las raíces, el núcleo del núcleo del núcleo del verdadero yoga, porque si no se puede dar el caso, Ricardo, de que una persona lleve 20 años creyendo que hace yoga y nunca hace yoga. Fíjate lo que me dijo un destacado profesor de biomecánica basada en los ejercicios de yoga. Después de tener una serie de encuentros conmigo, que todos están editados en YouTube, me dijo, esto le honra, me dijo con gran sinceridad, Ramiro, es que después de hablar contigo, yo me di cuenta que no he dado clases de yoga, he dado clases de ejercicios. Claro, es muy diferente. Es que esto tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué crees que son palabras tuyas, que el yoga de alguna forma nos debería recordar nuestra propia naturaleza? Porque el mismo término yoga es yugo. Yo hago una diferencia además entre lo que es yoga y yoguismo. Yoga, utilizo este término desde su origen, yugo, unión, para el yoga verdadero, auténtico, y yoguismo es el yoga ejercicio. Que el que quiera que lo haga, cuidado. No hay que demonizarlo, que el que quiera que lo haga. Pero el yoga como tal, lo que pretende es el encuentro con lo más auténtico, genuino de nosotros mismos. Y se basa en la virtud o moral o ética genuina, se basa en la concentración y la meditación, y se basa en el despliegue de la sabiduría que nos ayuda a liberar la mente de sus corrupciones. El auténtico yoga lo que pretende es transformación. Transformación. Si una persona está haciendo yoga, o lo que ella cree que es yoga, y nunca modifica sus modelos mentales que generan sufrimiento propio y ajeno, ¿qué tipo de yoga está haciendo? O sea, lleva 20 años haciendo yoga y sigue siendo celoso, envidioso, rencoroso, tiene que cuestionárselo. Ahí algo está fallando. Y lo que nunca deberíamos olvidar, que el yoga es transformación. Y que el propio término yoga, unión, que es el mismo que en castellano yugo, quiere decir encontrar la unión de uno mismo con lo cósmico. Como quieras definirlo, designarlo. Encontrar la unión del cuerpo y la mente. Por eso el yoga es también el precursor de la ciencia psicosomática hace miles de años, porque nos dijo, un ser humano es cuerpo, un ser humano es mente. Lo que tenemos es que aprender a conciliar y armonizar
el cuerpo y la mente. Bueno, y aplica la ley de correspondencia, ¿no? Eso. Y también con nuestra emoción, con todo. Todo. Todos estamos constituidos por una serie de elementos que configuran lo que llamamos ser humano, pero ese ser humano no es aparte de lo demás. Vale. La ilusión, lo ilusorio, nos hace creer que nosotros somos independientes. No, somos interdependientes. Formamos parte de una sinergia. Si nosotros comprendiéramos que todos formamos parte de una gran familia de criaturas sintientes donde están plantas, animales, seres humanos, entonces entenderíamos el viejo adagio hindú que dice: al herirte, me hiere. Porque si hieres a otro, te estás hiriendo a ti en realidad. Pero claro, como la gente es tan narcisista, estamos todos cegados por la autoimportancia, por el ego. Pues ¿qué sucede? Que cada uno solo va a su propio beneficio. Y ya nos prevenían los antiguos sabios de Oriente: hay de aquel que por mirar solo por su beneficio va en detrimento del beneficio de los demás. Sí, bueno, todas las filosofías que tú has transmitido desde el budismo, el taoísmo, el confucianismo, etc., apuntan un poco a lo que tú planteas de la unidad, ¿no? Pero hoy día lo que más se ve es la dualidad. La dualidad, efectivamente. Y fíjate, no solo las filosofías, psicologías de Oriente, sino también las de Occidente. Estos días he estado haciendo algún espacio para YouTube sobre los estoicos o sobre los místicos occidentales. Todos ellos también coinciden en las mismas apreciaciones que tenían los yogis o los taoístas o los monjes zen. Hay una sabiduría, un conocimiento iniciático perenne que permea en todas las épocas y en todas las tradiciones. Ese adagio que dice: por cualquier lado que pruebes el océano sabe igual. Entonces, unos elegirán una senda, otros otra senda, pero al final todas las sendas nos tienen que conducir a la senda sin senda, que es nuestra propia senda interior, de la misma manera que el maestro te tiene que llevar a tu maestro interior. Sí, nosotros hemos recorrido bastante España y llama la atención justamente lo que estás planteando. Hemos recorrido catedrales, pero ¿cuánta gente se ha muerto? Uno ha visto los fuertes, los templarios, y los mataron a todos, etc. ¿Cómo puede haber tanta sangre, ha habido tanta sangre, tanta muerte, y se vuelve a repetir un poco eso, ¿eh? Constante, porque no cambiamos, porque seguimos llenos de ofuscación. Esto que dices es muy cierto. Yo a veces apunto en alguna conversación como estamos tú y yo teniendo ahora lo siguiente: si fuéramos conscientes de que no hay un milímetro en el planeta sin sangre, esto sería aterrador. Pero es que piensa, Ricardo, es que no hay un solo milímetro en el planeta donde no haya habido sangre. En todos lados, aquí mismo, en este centro yoga, en este edificio, durante la guerra estuvo, imagínate quién, la Gestapo, que se paseaban por aquí alegremente en las cafeterías del lado, la Gestapo. Yo siempre digo en broma, pero es más que una broma, que estamos de alguna manera purgando el mal karma que nos dejaron aquellos individuos, la Gestapo. Entonces, en todas partes ha habido sangre. Hemos sembrado el planeta de sangre. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay amor, no hay compasión, no nos sentimos en unidad con los demás, somos violentos. Donde hay competición nunca puede haber compasión. Y si esto no cambia, si no hay un cambio radical de la mente y del pensamiento y del ego, aunque tú y yo volviéramos aquí, reencarnásemos dentro de miles de años, todo seguiría sin igual. Diríamos, ¿pero qué es esto? Sigue habiendo rencores, conflictos, mala voluntad. ¿Pero por qué? Porque, claro, estamos por un lado todos metidos en el campo de concentración de la sociedad. Pero es que encima añadimos nuestro propio campo de concentración, que es nuestra mente.
Entonces hay que buscar la manera. Pero nos la han dado, porque en realidad todos los grandes maestros, todas las grandes enseñanzas nos han puesto a nuestro alcance todo ello para que podamos utilizarlo y podamos cambiar. Pero hay un antiguo adagio que reza: si por mucho que digas la palabra luz, la lámpara no se enciende si no la enciendes. Hoy en día habrá mucha gente que hable de yoga, de tantra, de budismo, modas, pero si todo eso no se aplica, en realidad, ¿para qué sirve? Ahora, sí, que con lo que estás diciendo, no probable, tú también lo dices, que la llama de la sabiduría tampoco nunca se puede apagar. No, nunca. Es esperanzador esa frase también. Nunca, siempre nunca. Está en nuestra Siempre. Mira, hay personas que afortunadamente es muy misterioso. Se pone en marcha el mecanismo que yo llamo de la búsqueda. Son personas que unas veces de niñas, otras a mediana edad, otras en la senectud, otras porque han tenido un grave problema de algún tipo, enfermedad, familia, son personas que de repente se desencadena ese mecanismo de búsqueda. Es un mecanismo en el que queremos saber más de la vida, el por qué, el para qué, si todo esto tiene un sentido, queremos encontrar paz interior, armonía, queremos hacer algo por elevar la consciencia, por obtener sabiduría. Esas personas nunca van a dejar de buscar, porque el que emprende el camino ya no hay más chances. Pero luego es que hay muchas personas que todo eso les trae sin cuidado, es que les da lo mismo, es que incluso te pediría, por favor, Edgardo, no me despierte usted, déjeme en paz, que estoy muy bien así, en mi ignorancia, en mi vida burda, tosca, que estoy muy bien, no me despiertes. Pero yo creo que es fundamental, ¿no es cierto?, cuando uno ya empieza como a vivir con una cierta trascendencia, la vida cambia completamente, ¿no? Es otra vez. Porque cambia la posición mental y sobre todo la emocional. Habíamos estado viendo la vida desde un rincón muy estrecho y ofuscado de la mente. De repente sales a otros lugares mucho más amplios, más luminosos, y ya nunca vas a ver la vida de la misma forma. Ahora, hay también que considerar que en la senda del buscador hay lo que llamaríamos las noches oscuras del alma. Hay momentos en los que uno desfallece, en los que uno se cuestiona si merece la pena seguir en esta búsqueda. Pero el que comienza el camino interior con motivación podrá un tiempo salirse de él, pero luego siempre vuelve. Yo te contaré una anécdota. Yo tenía una biblioteca realmente fabulosa que nunca he podido recomponer, y cuando tenía 20 años la quemé. Dije, se ha acabado, pero sí, se ha acabado. Dije, pero ¿por qué yo me complico la vida? Yo tengo una vida fácil, tengo una vida magnífica, una familia maravillosa, tengo medios, pero ¿por qué me complico la vida? Y quemé esa biblioteca espiritual. A los 2 días ya estaba otra vez buscando libros, porque claro, es que sí hay momentos de desfallecimiento, se los han tenido los más grandes místicos, dime los humanos, que somos normales. Pero tampoco es necesario estar sufriendo permanentemente, No, por eso hay que darle a eso hay que saber gozar y sufrir. Claro. El problema no está en gozar, está en gozar con apego, con aferramiento, con avaricia. El problema está en que para yo gozar tengo que pasar por encima de todo, de amigos, de enemigos, de lo que sea. Ese es el problema, el apego. Está muy bien gozar y a la vez hacer yoga. Hay 2 términos. Boga es goce, es disfrute, es deleite, y yoga es consciencia. Entonces lo que se nos pide es yoga y boga. Tratar de llevar un poco la consciencia, la rectitud, el discernimiento también al disfrute, para no dejarnos confundir o adictar con el disfrute. Ahora, para mantener ese cierto nivel de energía más equilibrada, más estable, se requiere también, tal como tú enseñas, técnicas que tienen que ver con la meditación, la respiración. Estaba viendo, tú tienes una técnica de respiración purificadora. Sí, es cierto. Se requiere el echar mano
de todo aquello que nos puede ayudar. Entonces, hay unas fuentes de energía que son propias de los seres sintientes, sobre todo de los mamíferos, que son el sueño, la alimentación, la respiración y otras. El ser humano lo que tiene que hacer, si es un poco inteligente, sin apego, sin obsesión, ayudarse de estas fuentes de energía, equilibrarlas. Sueño reparador y profundo, alimentación más consciente y más pura, el contacto con la naturaleza, aprender a respirar, aprender a pensar y dejar de pensar, la meditación, aprender a relacionarnos de una manera más amorosa con los demás. Todo esto está al alcance de muchas personas. Entonces lo que hay que hacer es aprovecharlo, porque todos a veces creemos que la energía es inagotable, pero aunque tengamos mucha energía, la energía se agota. Por eso hay que cuidar los caudales de energía de una manera propicia también. Sí, uno desperdicia mucha energía durante el día, ¿no? Mira, Sin darse cuenta, de forma inconsciente. sí, exacto, lo que dices es muy sabio. Podemos decir algunas fugas de energía, preocupaciones, ocupación, bueno, no te preocupes, obsesiones. ¿Tú sabes cuánto de energía gasta una obsesión? Se dice que 2 horas obsesionado es peor que 24 horas picando en una mina o cortando leña. Los disgustos innecesarios, el tomarnos todo excesivamente a pecho sin saber relativizar, un largo etcétera. Cada uno tiene que ir investigando cómo malgastamos nuestra energía, movimientos corporales sin sentido, todos los charloteos de la mente, esta mente ruidosa, luego las fricciones con los demás, la rabia, el rencor. Pero bueno, ¿cuánta energía gasta uno a través del resentimiento, a través del rencor? Y resulta que aquel por el que estás teniendo rencor ni se entera, él está tan contento y tú estás en tu rollo de resentimiento y de rencor. Hay que revisar un poco inteligentemente, saber que somos un microcosmo, un universo en miniatura, que formamos parte del macrocosmo y que aunque no podemos hacer todo por nosotros, algo sí podemos hacer. Todo no, pero algo sí podemos hacer. Sí, partir un poco lo que tú dices, observándose, ¿no? La observación, ir cambiando ciertos mecanismos, automatismos. Cambiando, tomando y dejando el proceso de aprender, desaprender, y sobre todo esa fábrica de sufrimiento que es la mayor del mundo, que es la mente, que es la gran enemiga. El pensamiento es el ladrón de la felicidad. Aprender también con métodos, con meditación, a, en cierto modo, subyugarlo, por lo menos, decir lo que decía Teresa de Jesús: ya está aquí la loca de la casa y no hacerla en casa. ¿Cómo es esa respiración purificadora? Que también sabemos tan poco respirar. ¿Cómo funciona? Mira, la respiración purificadora consiste en llevar lentamente el aire a la zona más alta del tórax, como si quisieras sacarlo a través de los hombros, mediante respiración nasal. Y luego expulsarlo como si soplases a través de la boca, sacar ese aire. Entonces, y eso repites ciclos 20, 30 veces, incluso en el campo, en la playa, infinitamente mejor. Es una respiración que es muy útil también cuando te levantas por la mañana. Abrir la ventana y unas cuantas respiraciones revitalizantes que además desperezan los pulmones y que te dan energía para... Eso es distinto a la respiración abdominal, ¿no? Sí, distinto. La respiración revitalizante es más torácica y de la parte alta del tórax es más clavicular. En cambio, la respiración abdominal o diafragmática es idónea para relajarse, para quitarse, para combatir la ansiedad.
consiste en tomar el aire, llevarlo lentamente hacia el vientre del estómago y luego expulsarlo al mismo tiempo también por la nariz. ¿Es el Savasana? No, el Savasana es relajación profunda. Completa. El Savasana es que te extiendes, por ejemplo, en esta moqueta, cuánta gente se habrá relajado aquí, imagínate, te extiendes y vas pasando la mente por las distintas zonas del cuerpo, sintiendo y soltando, no pensando, es sentir, soltar, vas descubriendo nudos, bloqueos, tensiones, sientes y sueltas. Eso va unido a la respiración, ¿no? Ahí respiras con naturalidad, de una manera regular y uniforme, pero tu mente va revisando el cuerpo, sintiendo y soltando. Después de un número de sesiones uno obtiene un avance muy considerable, porque fíjate, así como la meditación indudablemente es dura hasta que vamos poco a poco consiguiéndola, el Savasana desde el primer momento es placentero. Sientes un estado de equilibrio, de paz, de bienestar. Y cualquier persona puede hacer Savasana, desde un niño hasta la persona de edad más avanzada, tanto sanos como enfermos. Yo estuve con Luisa Jiménez, mi actual mujer, durante 3 años dando clases de yoga y sobre todo de relajación en Savasana en televisión a todo el mundo. Dábamos las clases en directo, pero a través del canal internacional iba a todas las zonas del mundo, ¿no? Y siempre decíamos que era el medicamento más barato y sin ninguna contraindicación. Así que es cuestión solamente de intentarlo. Bueno, aplicar a todas las amigas, ¿no? Exacto, eso. Tan tensos que vivimos los seres humanos, ¿no? Exactamente. Pura tensión permanente y con cosas que a veces no tienen ningún sentido. La mayoría de las veces, mira, yo creo que un ejercicio yógico muy interesante es que aprendamos a dar importancia a lo que importa. Lo que importa es lo que importa y son muy pocas cosas. Lo que importa es lo que importa. La mayoría de las cosas no importan, es simplemente reacciones del ego, nuestro miedo a ser desconsiderados, nuestro narcisismo. Lo que importa es lo que importa. Yo en este sentido he promovido 4, digamos, motivaciones básicas, 4 prioridades. La primera, la paz interior. Sin paz interior no hay nada. La segunda, la armonía mental y emocional. Tercero, mientras sea posible, cuidar este cuerpo, que siempre está en decadencia, pero mientras podamos vamos a cuidarlo. Y cuarto, mejorar la relación con las otras criaturas vivientes. Yo digo que deberíamos todos hacernos una gran pancarta, poner las 4 motivaciones y ponerlas en el frontal de nuestra cama para, al despertar por la mañana, recordar que hay que seguirlas. Sí, tú también planteas, sé una luz por ti mismo. Sí, es que verás, había un alumno que tenía 16 años, ahora es un magnífico, Rodolfo, un magnífico profesor de yoga. Y por el pasillo, cuando vino aquí hace muchos años, me iba siempre persiguiendo. Maestro, un consejo, un consejo. Y un día ya me paré, le miré a los ojos y le dije, sé una luz para ti mismo. Y se le quedó en toda la masa gris. Y siempre lo recuerda incluso como anécdota. Pero es verdad, es que esperamos que los otros entiendan nuestra lámpara interna cuando uno tiene que ser una luz para sí mismo. Y eso significa de alguna forma que también somos co-creadores, ¿no? De nosotros mismos, de nuestra vida, de lo que hacemos, lo que todos sentimos. Somos de alguna forma también responsables de nuestros actos, y todos tenemos o esa capacidad de ejercer la violencia, el mal, o tenemos la capacidad de ejercer la compasión, la indulgencia, la benevolencia y el amor. Sí, también planteas algo, lo dijiste, que la recta palabra para una mente lúcida y ética. Eso es esencial. La recta palabra. Sí. Mira, muchas personas tienen una lengua viperina, una lengua que es como un estilete envenenado. Reptiliana, sí. Exacto. Un estilete envenenado para dañar
herir a los demás. Yo mismo, fíjate, tengo 80 años, los he cumplido hace un mes y algo. Desde corta edad he sido difamado, calumniado. Se me han enviado cartas de amenazas de muerte. He visitado bastantes veces la comisaría por dejar testimonio de ello, de todo. O sea, también conozco ese lado de la palabra, como dices, reptiliana. Reptiliana, claro, de ese cerebro reptiliano. Pues conozco muy bien lo que es la lengua reptiliana porque lo he sufrido en mis carnes. Ten en cuenta que además cuando yo empecé el yoga en España había una rígida institucionalización religiosa. A la dictadura siempre teníamos miedo que nos fueran a cerrar el centro de yoga. Mis propios libros han pasado por censuras terribles, varios ni se han llegado a publicar. Entonces todo eso lo he conocido, pero al final todo eso te curte y te lleva a ser como un muerto a los halagos y a los insultos. Es una actitud estoica maravillosa. Ni dejarme afectar por los halagos, ni tampoco por los insultos, porque además todos somos tan cambiantes que quien hoy te halaga mañana te puede insultar y quien hoy te insulta mañana te puede elogiar. Yo creo que es un signo de madurez que uno va consiguiendo el no estar siempre pendiente de la consideración de los demás. Porque fíjate que todos tememos que nos reprendan, que nos desconsideren, que hasta nos echen una mala mirada. Todos esos absurdos que al final, como dice un antiguo adagio, por mucho que aúllen los chacales, las estrellas no se inmutan en el cielo. Entonces, tenemos que aplicar también ante esa falta de recta palabra la tranquilidad. 3 son, de alguna manera, los estratos que tenemos todos que cuidar. El primero, la mente. Recta actitud mental. Segundo, la palabra. Recta palabra. Y tercero, rectos actos. El tratar que nuestras acciones, dentro de lo que cabe, perjudiquen nada si podemos a los demás. Ahora veo por qué te gusta lo estoico, ¿no? Sí, es que verás, tiene que ser un poco uno así en la vida, ¿no? Sí, te voy a decir, lo más parecido a los yogis de la India, en Occidente, han sido los estoicos, porque trataban de cultivar actitudes mentales y emocionales que ya llevaban cultivando miles de años antes los yogis, porque lo que no tenemos que olvidar es que hubo contactos culturales, filosóficos, entre Oriente y Occidente, a través, por ejemplo, de Egipto. Por eso yo creo también que muchas de las cosas que en realidad predicaba Jesús también eran inspiradas en la sabiduría oriental. Bueno, se plantea que él fue iniciado en los templos egipcios. Eso es, efectivamente. Además, fíjate, por Galilea pasaban constantemente caravanas que venían personas del lejano oriente o de Oriente que sin duda transmitían información espiritual, cultural a las personas por donde iban pasando. Bueno, digamos que Ramiro ya va en su viaje 100 a la India y otros tantos viajes por todos lados y con distintos gurúes, impresionante. Como para ir cerrando, querido Ramiro, quizás una de las claves, un poco lo que tú estás diciendo, es que tiene que ver con los seres estoicos, el saber cómo desdoblarse, ¿no? El saber, el mirar y... Exacto, el estar en la energía del observador, muy atento, pero sí. ¿Sabes lo que se ha hecho como un mantra en YouTube? Que hay millones de personas que lo han repetido. Algo que dije implicado en una entrevista muy larga, pero el entrevistador se ha puesto y se ha hecho algo viral. Y es que yo digo, observa, sonríe, calla. Y en esta sociedad es muy importante, observa, sonríe y calla. Y estar en uno mismo y no dejarse afectar neciamente, pusilánimemente
por cosas que en realidad además no tienen ninguna relevancia. Sí. Por eso insisto, Edgardo, lo que importa es lo que importa. Tanta importancia personal que nos damos, ¿no? Es que eso es lo que me importa. Ahí empieza el gran problema. Claro. Al darnos tanta autoimportancia, nos volvemos narcisistas. Al narcisista todo le ofende. El narcisista tiene que jactarse de todo, estar por encima de todo. Y en realidad el narcisista es un miserable mezquino que es prescindible, que lo mejor es que se fuera a su casa y que nos dejara en paz a todos. Sí, pues uno siendo narciso no tiene capacidad tampoco de conectarse con la emoción, ¿no? No, es que claro, un narcisista nunca tiene capacidad de empatía. Un narcisista nunca se va a poner en el lugar de los demás, que es la empatía, y al no ponerse en el lugar de los demás, no va a descubrir sus necesidades. Si no descubre sus necesidades, ¿cómo las va a atender? Un narcisista está ciego a las necesidades y sensibilidades de las otras criaturas, sean seres humanos o animales. Sí, de todas maneras. Bueno, para ir cerrando también, ya lo hablamos, pero el Vishala, ¿no? El quién soy yo, Sí. la importancia de Saber. de eso. Sí. Eso, sí. Yo río, yo lloro, pero ¿quién ríe? ¿Quién llora? Justamente. Yo me ofendo, pero ¿quién se ofende? Claro. Yo tengo pensamientos, pero ¿a quién se le ocurren esos pensamientos? Y los deseos, y los odios. Vichara es la autoindagación o autoaveriguación. Es el deseo ardiente de querer saber qué hay más allá de esta máscara, qué hay más allá de esta especie de carcasa, qué hay más allá incluso de las ideas, los conceptos, los pensamientos, el pasado, el futuro. Es el querer conectar con nuestra presencia de ser. Esto no se puede explicar. O lo sientes o no lo sientes, o lo haces o no lo haces, pero no es caer en mecánicamente estar todo el día quién soy yo, solo. No hay ni que decirse quién soy yo, es simplemente, de repente me siento herido. ¿Quién se siente herido? Yo. ¿Y quién soy yo? De repente uno siente contento, estoy contento. ¿Quién? Yo. ¿Y quién soy yo? Pero es increíble que el ser humano quiera conocerlo todo, pero no quiera conocer al que conoce todo. Es que fíjate qué paradoja. Es verdad. Toda la razón. Bueno, tenemos mucho trabajo, queridas amigas, amigos. Para ir cerrando, querido Ramiro, transmítele un mensaje constructivo para estos tiempos que estamos viviendo, tantas personas quizás complicadas materialmente, algunas sufriendo, estamos en guerra, etc. Pero también esa esperanza que tú siempre nos entregas, pues lo voy a hacer, de lo que somos esencialmente. Lo voy a hacer a través de mi entrañable y fraterno amigo Edgardo. Y va a ser muy simple, a través de un adagio que me enseñaron en la India ya con motivo de mi primer viaje, que siempre de alguna manera está ahí como reverberando en alguna neurona para recordarme. En el punto más oscuro de la noche es justo el momento del amanecer. Qué maravilloso. Muchas gracias, un honor compartir contigo una gran alegría. Estar juntos aquí después de nuestras amigo. largas charlas. Sí. Muchas gracias, queridas amigas, amigos. Un abrazo muy grande. Muy grande a todos. A todos. Y mucha fuerza y a todos convertirse en activistas conscientes de esta nueva humanidad. Chao a todos. Gracias.